en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 5. Dice el Señor así, palabra que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Padre, gracias por tu palabra de amor y de bondad. Gracias, Señor eterno, por tu magnífica palabra que esta mañana podemos tomar, podemos poner en tus preciosas manos, Señor de la gloria. Esta palabra habla a nuestras vidas y a nuestros corazones en Cristo Jesús. Bien, queridos, la palabra de hoy nos dice lo siguiente: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Ya de hecho, la sola entrada, el solo inicio de la lectura nos sorprende. ¿Por qué razón? Porque viene al Señor Jesús un centurión, una persona, una figura que nos muestra autoridad, que nos muestra pues que no era del pueblo de Israel y que se acerque al Señor para rogarle por un criado, ni siquiera por un familiar, sino por un criado. Ya, de hecho, aquí hay una enseñanza. Número uno, es muy extraño ver a alguien con tanta autoridad rogando al Señor. Es supremamente raro ver a alguien que tenga tanta autoridad y venir al Señor a postrarse delante del Señor para pedirle que haya una sanidad. Permiso, miro acá algo. Bien, ¿qué más vemos aquí? Aquí vemos también lo siguiente, y es que el ruego de esta persona en autoridad nos deja ver algo tan valioso, algo tan importante, algo tan relevante, y es que el Señor rompe con todos los esquemas. Quisiera explicarlo de la manera más sencilla. Para acercarse al Señor no se requiere de ningún protocolo. No se necesita una cita como con los personajes que vemos a diario. No se necesita una agenda. Ahí está el momento en que el Señor Jesús entra en Capernaum, un centurión rogándole. Y esto ya es un acontecimiento extraordinario. Una persona de tanta autoridad que se acerca a un rabino, a un maestro de la sinagoga, y mucho menos para rogar por un empleado suyo. Como ya dije, ni siquiera un familiar, sino un empleado, un siervo suyo. Esta figura nos muestra el rompimiento de cualquier esquema conocido, cualquier protocolo, porque ante el Señor no existen esta clase de reglas que la sociedad ha instituido, que dicta la humanidad. Jesús es Dios como tal, y ante Él toda rodilla se doblará, dice la palabra del Señor. Ahora, yo quiero describir aquí, para entrar en materia, quién es un centurión. Porque a veces leemos así o vemos en las películas el centurión. Pero en la época de Jesús, un centurión tenía una autoridad considerable. Por eso considero yo que es extraño o consideramos todos que es bastante extraño que una persona de tanta relevancia, de tanta autoridad, se acerque al Señor. Era responsable de dirigir una centuria, es decir, alrededor de 100 soldados. Además de su mando militar, tenía funciones administrativas,
como asignar tareas, mantener la disciplina y hasta realizar trabajos de carácter administrativo. Recuerde que estamos describiendo aquí a la persona de un centurión. Ahora, ¿qué otras cosas tenía también aquí el centurión? El centurión también tiene que es líder de algunas tropas en batalla para infundirles coraje y asegurarse de que ellos cumplieran las órdenes. Los centuriones eran conocidos por sus cualidades de resistencia, templanza y capacidad de mando. Se les consideraba la espina dorsal del ejército. Como oficiales, los centuriones tenían una considerable influencia y a la vez una tremenda responsabilidad. Estamos describiendo la persona de un centurión. El centurión romano, a pesar de su autoridad, no se consideraba digno para que Jesús entrara en su casa por humildad y respeto hacia Jesús. Por eso es un personaje extraño. El centurión reconoció la grandeza y el poder de Jesús y por eso se sentía indigno de que el Señor viniera hasta su casa. Esta humildad, más que una falta de dignidad, demostraba un profundo respeto hacia la naturaleza divina de Jesús. Hoy muchos caen en el irrespeto por la figura del Señor, por el nombre, hacen burla, hacen chistes, pero aún esta persona que no era un creyente, que era por fuera del pueblo, del pueblo judío, él no era judío, él era romano, aún así él está mostrando una tremenda dignidad en el Señor, una indignidad por él al sentirse pecador. Y este centurión, al igual que en los otros evangelios, él se percibía como alguien que no era digno, que necesitaba la gracia y el favor de Dios, lo que lo hacía indigno estar en la presencia del Señor. Y aquí, mis hermanos, yo creo que hay una enseñanza muy valiosa y muy importante para usted y para mí. Y es qué tan dignos nos sentimos nosotros de entrar a la presencia de Dios. ¿Qué tanta dignidad tenemos nosotros para saber que estamos delante de un Dios altísimo, de un Dios santo, de un Dios todopoderoso, de un Dios que es absolutamente dueño de todas las cosas, creador del cielo y tierra, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Su humildad no era una falta de dignidad, sino una comprensión de su propia indignidad ante la presencia del Señor. Además, el centurión no se consideraba digno de que Jesús entrara en su casa porque los judíos, entre los cuales se encontraba Jesús, no acostumbraban a ir a las casas de los gentiles o de los no judíos. El centurión era sensible a las costumbres religiosas judías y comprendía que como gentil él no era digno de que Jesús entrara en su casa. Respeto aún por la religión. Y aquí quiero hacer énfasis, mis hermanos, también en el respeto que nosotros debemos tener hacia personas que no profesan nuestra religión, que no están de acuerdo con nuestros pensamientos bíblicos, que no leen la palabra. Ellos también tienen un respeto. Aquellos que están piadosos allí en sus iglesias de rodillas, haciendo sus rezos y todas estas cosas, ellos también son dignos de nuestra consideración y de nuestro respeto. No tenemos por qué ofender a estas personas, ni ir a apabullarlos con la palabra, ni mucho menos. Aquí el centurión, como figura después de Cristo en esta enseñanza, nos está diciendo dos cosas muy importantes. Número uno, que además de ser un hombre con toda la autoridad delegada sobre sí, también tiene una humildad y una sencillez de reconocer al maestro como una persona digna y de reconocerse indigno él a su vez cuando le dice al Señor que no es digno de entrar allí. Ahora, este centurión, a pesar de su autoridad, se considera indigno de entrar a la casa por tres cosas. Número uno, la humildad y el respeto hacia Jesús. Notemos, por favor, que aún los gentiles, los paganos, a veces tienen mucho más respeto por el nombre del Señor, por la presencia del Señor, que nosotros mismos. Número dos, la percepción de su propia indignidad se veía como pecador necesitado de la gracia divina. Y número tres, el respeto por las costumbres judías. Entonces aquí hay una enseñanza muy bonita que el Señor nos está dejando. Segundo, el criado
ni siquiera era un familiar. Y aquí estamos viendo una persona sensible. No solo que se cree indigna delante del Señor, no solo es una persona que respeta las costumbres judías, no solo es una persona que está interesada en que el Señor sane su siervo, sino alguien que tiene una sensibilidad por sus empleados. Y quisiera Dios que todas las personas que tienen empresa, que manejan empleados, que manejan personal, tuvieran esa sensibilidad que tenía el centurión. Hoy en día vemos personas que pertenecen a una empresa, a una fábrica, qué sé yo, y la persona se enferma y muchas veces el patrón no le da permiso de ir a consultar al médico. Muchas veces le obliga a ir únicamente en los días en que tiene su descanso la persona. Y vemos cómo personas que están en un cargo alto maltratan a los siervos, a los empleados. Los hacen trabajar horas por encima del tiempo requerido sin pagarles. A otros les pagan menos del salario convenido. A otros les evaden el salario. Y estas cosas creo que el Señor las tiene en cuenta. Y cuando vemos que una empresa no prospera, cuando vemos que una empresa está ahí como patinando en lo mismo, vaya a ver si en realidad este jefe o este patrón trata bien a sus empleados, porque recuerde que Dios tiene en cuenta absolutamente todo lo que hacemos aquí en la tierra. Un centurión, un hombre en autoridad, que manda a los soldados cuerpo a tierra y le obedecen, ahora es con un corazón sensible a la necesidad de un siervo suyo. ¡Qué enseñanza más bonita! ¿No le parece a usted que hoy estamos aprendiendo algo muy interesante de la bendita palabra del Señor? Pues bueno, seguimos entonces estudiando la palabra. Ahora entonces encontramos que el Señor dice, cuando el centurión le dice así, voy a buscar un poquito acá, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. El versículo siguiente, que es el 7, dice el Señor así, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Mire pues, el Señor tiene toda la autoridad para ir y sanar o para enviar la palabra de sanidad. Él es omnipotente, es el atributo que es el único ser que tiene ese atributo, la omnipotencia. ¿Quién podrá decirle al Señor, vaya, venga, haga esto o haga lo otro? Mire por favor lo que dice Isaías en el capítulo 14, versículo 27. Lo pongo en pantalla para que usted lo corrobore. Isaías 14, 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Es decir, en la omnipotencia de Dios, ¿quién puede decirle al Señor, haga esto, haga lo otro, no haga esto, no haga lo otro, no le mande bendición a este, mándesela? Nadie. Esa es la omnipotencia del Señor. Esa es la verdadera autoridad del Señor sobre todas las cosas. Entonces aquí estamos viendo que el Señor dice, yo iré y le sanaré. El Señor Jesús lo vemos con Pedro, Jacobo y Juan acompañando a Jairo para ir hasta su casa para levantar a la niña del lecho de muerte. Ayer estudiábamos esta porción bíblica de la sanidad de la niña, de la hija de Jairo. Y cuando Jairo le ruega al Señor que su niña esté enferma, el Señor le dice, vamos hasta su casa. Y en el camino se atraviesa a la mujer del flujo de sangre. Y al fin, llegan a la casa de Jairo, la niña ya había muerto efectivamente, encuentran a los burladores en la puerta, los sacan a los que se burlan, dejan solo a Pedro, Jacobo y Juan, y entran y el Señor le da una orden a la niña, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y de una vez le dieron de comer. También lo vemos al Señor yendo hasta la tumba de Lázaro con sus hermanas Marta y María. Allí vemos al Señor que le avisan que Lázaro está enfermo, se demora unos días porque esta enfermedad no es para muerte sino para gloria de Dios, y finalmente pregunta ¿dónde lo pusieron? Ahora, no podía el Señor levantarlo desde su propia silla donde estaba, allí o en la casa, en la puerta de la casa donde estaba, allí en el lugar, en
en la casa de Marta y María? ¿Tenía que ir hasta el cementerio porque el poder de Dios es limitado y tiene que estar cerquita del muerto para levantarlo? No, de ninguna manera. Entonces, así como Él envía la palabra para la sanidad del siervo, así también el Señor puede enviar la palabra hasta su casa para que usted sea sano. Ahora lo vemos entonces caminando hacia la tumba y pregunta ¿dónde le pusieron? Y ahí suelta la palabra Lázaro, levántate, y Lázaro se levanta. También tiene un encuentro con el hijo de la viuda que lo llevaban a enterrar, era hijo único, y tienen un encuentro. Él se encuentra con el funeral y también levanta, es decir, no solo él va hasta donde están los enfermos, donde están los muertos, sino que los muertos también vienen a él. Lo vienen no porque venga caminando, porque lo traían cargado ya para ir a sepultarlo. Pero al ver la aflicción de la viuda, al ver la aflicción del pueblo y la muerte de este muchacho, que era su esperanza, pues lo levanta también de la muerte. También va caminando y alguien toca su manto por detrás y él sabe que poder de Dios salió de él para sanar. Allí tenemos a la mujer del flujo de sangre sanada, sencillamente como un acto de fe de haber tocado el borde del manto del Señor. Ahora, le traen un enfermo, rompen el techo, lo traen y lo descuelgan hasta los pies del maestro. Y el Señor no solo le da la sanidad, sino le da la salvación. De hecho, lo primero que hace es que lo salva ante la incredulidad de todos. Pues la gente dijo, pero si es que abren el hueco por el techo, bajan al enfermo, bajan la camilla, se los ponen a los pies y este viene a decir que lo salva. Lo que necesita es la sanidad, pero posterior a la salvación está la sanidad. Pasa por un camino y un ciego comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Manda que traigan al ciego y le devuelve la vista. Ahora, hay un hombre con autoridad que le pide que vaya hasta su casa y el Señor responde, yo iré y le sanaré. ¿No crees que el Señor está dispuesto hoy para ir hasta tu casa para sanarte también? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El Señor está esperando que tú invites al Cristo bendito, al Cristo de la gloria, hasta tu casa para recibir la sanidad. Abre la puerta de tu corazón y dile al Señor, Señor, te necesito. Mira el ciego, comenzó a gritar apenas supo que el Señor estaba por allí. Mira el enano, Zaqueo, que era bajito, se sube a un árbol para ver al Señor. Mira a Mateo, deja todo tirado, los recaudos, las facturas de cobro para seguir al Señor. Mira el endemoniado gadareno, que una vez oran por él, se sienta y lo encuentran allí de una manera cabal, sentadito allí, esperando al Señor. Mira a la mujer samaritana, que cuando apenas sabe que hay un profeta, lo primero es que corre a su pueblo a buscar a su pueblo para que ellos vean también que hay un profeta de Dios. Estas narraciones bíblicas nos dan a nosotros una enseñanza poderosa. Creo que aquí hay un acto de dignidad muy precioso de parte de un hombre, de un centurión, pero mucho más de parte del Rey de Gloria. El centurión dice, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Y le explica, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este va y este viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Entonces Jesús se maravilla. Aquí hay una expresión preciosa. La reacción del Señor Jesús al ver a un hombre con tanta autoridad, que le explica que él tiene autoridad, que le dice a los soldados cuerpo a tierra y ellos lo hacen, marchar y ellos lo hacen. Ahora el Señor está escuchando de su propia boca, Señor, solo di la palabra, esa palabra de autoridad sobre la enfermedad, sobre la pobreza, sobre la soledad, sobre la depresión, sobre la miseria, sobre la corrupción, esa palabra del Señor que afecta el mundo, que afecta las vidas y los corazones. El Señor se sorprende y dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y parece que el Señor está siendo escuchado por una cantidad de personas que son israelitas. Parece que el Señor Jesús
aprovecha la oportunidad para predicar un mensaje en medio de lo que está ocurriendo. Viene el centurión, le ruega por el empleado: yo no soy digno que vayas a mi casa, solo dé la palabra. Se asombra por la autoridad y ahora mira alrededor y ve que está rodeado de israelitas y dice lo siguiente. Oiga bien, por favor. No he hallado en Israel tanta fe. Vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas a los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y me quiero detener por un momentico para analizar esta inserción de la historia. Es decir, Jesús está siendo narrado en el Evangelio de San Mateo cómo tiene el encuentro con el centurión, lo que le responde el centurión, y el centurión le dice: solo di la palabra, no hace falta que vaya hasta mi casa, solo di la palabra de autoridad. El Señor se maravilla, pero aprovecha para decir lo siguiente: muchos vendrán del oriente y del occidente. Geográficamente no es algo que el Señor esté diciendo, nombrando algunos pueblos especiales, no. Él está diciendo aquí que muchos vendrán de otras regiones de Israel, de fuera de Israel, que no serán israelitas, que aún ellos por la fe se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Aquí está hablando de la salvación de nosotros, los que no somos judíos, los que no somos de Israel. Aquí está hablando del pueblo gentil, está hablando de la iglesia, está dando una visión de lo que va a ocurrir en el futuro. Muchos se sentarán en el reino con Abraham, Isaac y Jacob. Usted y yo, por haber aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, tenemos ese derecho adquirido no por nosotros, no por nuestra fe, no por nuestras obras, no por el bautismo, no por los diezmos y las ofrendas, sino porque Cristo ganó ese derecho en la cruz del Calvario al morir por nosotros. ¿Qué le parece? Aquí el Señor está profetizando que nosotros un día estaríamos sentados también en el reino de los cielos con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con David y toda la cantidad de héroes de la fe que el Señor menciona en Hebreos capítulo 11. Ahora, también hace una advertencia: pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Dos enseñanzas. Número 1, no todos los israelitas serán salvos. No todos los judíos serán salvos. No todos los del pueblo de Dios serán salvos. Aquí el Señor lo está diciendo claramente: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Ahí vemos entonces a los señores fariseos y publicanos que permitieron, ofrecieron, instigaron al gobierno de Roma para matar a Jesús. ¿Usted cree de verdad que esos israelitas, esos judíos, esos que profesaban la religión judía, van a ser perdonados cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y vienen tinieblas sobre toda la tierra? La verdad, no creo mucho que haya habido un perdón allí para aquellas personas que propiciaron esa muerte. Ellos serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Está dando dos enseñanzas aquí. Número 1, no todos los israelitas son salvos. Número 2, el infierno es una realidad. Hay muchas personas a las que no les gusta que se les mencione el infierno. Hay muchas personas que dicen que Dios no puede ser tan malo como para enviar a alguien al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Ellos se van solitos caminando. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La autoridad de Jesús y la creencia en su poder aún a la distancia. Qué bonito saber que el centurión demuestra la autoridad de la palabra de Jesús de varias maneras, reconociendo la autoridad divina del Señor. El centurión, al reconocer la autoridad divina de Jesús, cree que su palabra es suficiente
para sanar a su siervo. Y aquí hay otra enseñanza. Muchas veces, personas que no están unidas a nuestra fe, a nuestra doctrina, a nuestro credo, que no tienen una relación personal con Dios, a veces tienen hasta más fe que nosotros mismos. ¿Usted lo ha experimentado en algunas oportunidades? ¿Usted ha pasado por esta situación donde ha visto que personas impías tienen más fe que nosotros? Y ahí hay una cantidad de testimonios y de anécdotas que no es el momento para mencionar, pero vemos cómo personas que aún no se congregan ni creen en Dios verdaderamente como creemos nosotros, a veces tienen hasta más fe que nosotros mismos, porque tienen la seguridad que algo bueno les puede ocurrir. Mis hermanos, aquí estamos viendo a un centurión que tiene la confianza en el poder de la palabra. El centurión confía en que una sola palabra basta para sanar. El centurión usa la analogía de su propia autoridad militar para explicar que la palabra tiene un efecto poderoso. Otra vez, cuando el militar dice atención, todos los soldados se ponen firmes. Cuando Jesús dice yo te sano, te levanto, sal de la tumba, levántate, toma tu camilla y vete, es una palabra de autoridad, pero ya no solamente terrenal, sino que trasciende hasta los cielos. Aún en nuestros días, la autoridad de la palabra se mantiene relevante de la siguiente manera. Número 1, la fe es la base de la autoridad de la palabra. La fe del centurión es la base para que la palabra de Jesús tenga efecto. Si el centurión no tuviera fe en que el Señor lo iba a sanar, ni siquiera hubiera ido a buscarlo a Capernaum, ni siquiera lo hubiera enfrentado en la sinagoga, ni siquiera lo hubiera detenido en el camino. Pero él tenía una fe, porque sabía que él era un enviado de Dios y tenía respeto hacia él. En nuestra vida también podemos aplicar la fe en la palabra de Dios para recibir su poder y bendiciones. Esta semana, hablando con mi esposa, yo le pedí al Señor una cantidad para poder hacer la obra en el barrio Zamora, y el Señor la envió. Y me dijo, no, yo le di las gracias aun cuando la plata no había llegado. ¿Qué es esto? Una manifestación de fe. Esto es el poderío de la fe. Esto es la sencillez de la fe aplicada a la palabra. ¿Cuánta fe tienes en esta mañana para declarar la sanidad sobre tu cuerpo? Y ojo con los que nos dicen que no podemos declarar y que no podemos decir y que no podemos hablar. Nos quieren callar la boca para decir, no declare, porque los únicos que declaran son los sacerdotes y no sé quiéncito. No, yo declaro mi vida, yo declaro que la enfermedad no está en mí. Yo declaro que no sufriré pobreza, ruina, miseria. Yo declaro que me mantendré en la santidad del Señor. Ahora, aquí hay un llamado a la acción. La autoridad de la palabra nos llama a actuar con fe y a obedecer la voluntad de Dios como lo hizo el centurión. Actuar con fe. La fe abre puertas. La fe derriba montañas. La fe sana al enfermo. La fe trae salvación. La fe trae sanidad. La fe alcanza metas y proyectos. La fe nos hace soñar en grande. ¿Por qué nosotros como creyentes en muchas ocasiones no activamos la fe y corremos a buscar lo material o lo perecedero y no buscamos como un verdadero acto de fe la solución al problema? La fe del centurión en la palabra de Jesús y su capacidad para sanar. ¿Qué tanta fe tenemos para creer en la autoridad de la palabra? Una sola palabra que sale de la boca de Jesús es suficiente. También podemos aprender que ante el Señor Jesús somos dignos. Hablando precisamente de la indignidad del centurión, nosotros somos dignos porque Él nos hizo dignos, no porque nosotros hayamos nacido dignos o nos hayamos hecho a nosotros dignos. No, nosotros no estábamos vestidos con la ropa adecuada. Estábamos tapados con hojas de higuera a causa del pecado. Y Él mismo nos vistió con pieles. Alguien tuvo que morir para que ahora nosotros tengamos vestiduras de salvación. Y el que murió fue nadie más y nadie menos que
que el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Por eso ahora somos hechos dignos. Dios nos ha dignificado. Así que si usted se siente miserable, es porque usted quiere. Porque para Dios ya hemos sido hechos dignos, hemos sido dignificados. Ahora, el Señor también en esta enseñanza nos habla que la entrada al reino de los cielos no se basa en el merecimiento del linaje, sino por la fe. Es decir, cuando Él le dice a los discípulos que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, está hablando que la salvación no es de acuerdo a que nuestros padres hayan sido pastores, que nuestros padres hayan sido cristianos, que mi abuelita lee la Biblia, como encontramos en muchas oportunidades. Personas que creen que la salvación se hereda, la unción se hereda, y esto no, esto es un asunto personal con el Señor. Nos enseña que los judíos van a tener su oportunidad de ser salvados cuando Él allá en Apocalipsis manda 144,000 evangelistas para que prediquen durante 3 años y medio y 2 testigos, quienes son asesinados. Pero aún así muchos no se arrepienten. El centurión, a pesar de no ser un judío, tiene una fe muy grande que se le concede la sanidad de su siervo bajo la promesa de entrar en el reino por causa de la fe. Es decir, creo de todo corazón que este centurión le cambió la vida a partir del momento en que vio a su siervo sanado. Pienso que tuvo más encuentros con el Señor, la Biblia no lo registra, pero pienso que fue un hijo de Dios, que se convirtió y que la palabra de autoridad que el Señor mostró allí en su presencia cambió su vida para siempre. La pregunta es, ¿cómo está tu fe delante del Señor? La pregunta de esta mañana es, ¿qué tanta fe tienes en la autoridad de Cristo? ¿Qué tanta sensibilidad tienes hacia los que sufren, hacia los que necesitan? ¿Qué tanta certeza tienes de una salvación? ¿Qué tanta seguridad tienes de saber que sí en realidad hay un infierno? Mis hermanos, creo que son puntos relevantes en esta mañana para estudiar. Son momentos de meternos con el Señor, creerle a la palabra, creer en la autoridad de la palabra y dignificar la palabra que muchas veces ha sido tan cuestionada y tan puesta por debajo. Que nosotros maravillemos al Señor. La sanidad del siervo es un ejemplo de autoridad y el poder de Jesús. El centurión, al reconocer la autoridad de Jesús, cree una simple palabra suya. La sanidad del siervo es una señal de la autoridad de Jesús y un llamado de la fe del poder sanador. Y quiero preguntarte en esta mañana, mi querido amigo y hermano, ¿tienes una palabra de parte de Dios? ¿Dios te ha dado una palabra de alguna manera, por una cita bíblica, por un mensaje, porque escuchaste en un sermón, porque fuiste a un congreso y allí se te dio una palabra? Yo la tengo y yo la vivo y quiero seguir viviendo en la palabra y en el poder de la palabra. Y mi fe crece todos los días más, esperando el cumplimiento de la promesa. Quiero orar por ti. Quiero dejar esta mañana este mensaje para ti. Recuerda, tu fe activa el poder de la palabra. Tu fe, la fe del centurión, movió las fibras más íntimas del Señor y el Señor se regocijó y dijo, nunca había escuchado a alguien con tanta fe, ni aún en Israel. Yo pregunto, ¿tu fe maravilla al Señor? ¿Es tu fe tan grande como para hacer asombrar al Señor? Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al cielo, como dijo mi esposa esta semana, por adelantado. Vamos a darle gracias a Dios por adelantado, porque sé que la sanidad de tu cuerpo y la petición de tu corazón viene de parte del cielo. Ahí donde estás, adopta una actitud de oración.